Un restaurante de comida oriental en plena zona rosa de la Ciudad de México. Domingo por la noche. Mesas ocupadas, música de fondo, comensales ajenos a lo que está a punto de ocurrir. Dos hombres entran. No piden mesa. No revisan el menú. Caminan directo hacia un objetivo que ya tenían identificado y abren fuego de manera quirúrgica. Un hombre muere en el lugar. Otro queda herido. Una mujer sale ilesa. Y los dos agresores desaparecen en la noche de la capital sin que nadie los detenga. El boletín oficial lo clasificó como homicidio doloso dentro de un establecimiento mercantil, sin nombres, sin vínculos, sin contexto. Pero afuera de los comunicados formales, la información comenzó a fluir por otros canales. Porque el hombre ejecutado esa noche no era cualquier víctima. Era el Panú, compadre directo de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, operador de alto nivel dentro de la estructura de los Chapitos. Y según las versiones que circulan con fuerza en los círculos que siguen de cerca el conflicto sinaloense, no lo encontraron por inteligencia propia. Lo entregaron. Desde adentro, esto importa por una razón que va mucho más allá de una ejecución más en el contexto de la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa. Porque si las versiones que circulan son ciertas, estamos ante algo que muchos consideraban imposible hace apenas unos meses. La fractura interna del círculo más íntimo de los Chapitos. No hablamos de un sicario de bajo rango. No hablamos de un halcón que vigila esquinas ni de un pistolero de las brechas. Hablamos de un compadre. Y en ese mundo, compadre significa lealtad absoluta, confianza ciega y acceso directo a la cúpula. Si alguien con ese nivel de cercanía puede ser vendido por dinero, entonces la pregunta que se hacen todos los que quedan dentro de esa estructura es inevitable. ¿Quién sigue? Desde que estalló el conflicto abierto tras la entrega de Ismael El Mayo Zambada en territorio estadounidense, la guerra entre facciones ha cobrado vidas, destruido comunidades enteras y partido en dos a una de las organizaciones criminales más poderosas del continente. Pero los balazos y los bloqueos son solo la parte visible del conflicto. La parte que no se ve, la más silenciosa y la más letal, se libra en el terreno de la inteligencia, la infiltración y la compra de lealtades. Y esa batalla, según todo lo que analizaremos hoy, la está ganando la facción de los Mayos. Lo que ocurrió en la zona rosa no fue un ajuste de cuentas ordinario. Fue posiblemente la materialización de una estrategia que lleva meses en construcción. Y entender cómo llegamos hasta aquí requiere reconstruir paso a paso la historia del Panú, su rol dentro de la estructura, su desaparición del mapa y la cadena de eventos que terminó con su vida en un restaurante a miles de kilómetros de Sinaloa. Para entender por qué la muerte del Panú sacude los cimientos de los Chapitos, hay que entender primero qué significa el vínculo del compadrazgo dentro de las estructuras del crimen organizado sinaloense. No es un término decorativo. No es un título honorífico. Es un pacto. Un acuerdo tácito de protección mutua que en ese mundo tiene el mismo peso que la sangre. Óscar Noé Medina González, el Panú, no llegó a ese nivel por accidente. Pertenecía al grupo reducido que tiene acceso directo a Iván Archibaldo Guzmán Salazar. El tipo de hombre que sabe dónde está el jefe, con quién se reúne, qué movimientos hace y qué decisiones se toman en los niveles más altos de la organización. Esa posición tiene un valor enorme hacia adentro, pero también representa un blanco de altísimo valor hacia afuera. Porque eliminar o neutralizar a alguien de ese círculo no es solo un golpe operativo, es un mensaje directo al jefe. Es decirle que nadie a su alrededor está fuera de alcance, que la distancia no protege, que la confianza tiene un precio. Y ese mensaje, en el estado actual del conflicto sinaloense, pesa más que cualquier enfrentamiento armado en las brechas de Culiacán. Reconstruyamos lo que ocurrió, paso a paso, con los hechos que tenemos sobre la mesa. El domingo por la noche, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México respondieron a un reporte de ataque armado en la calle Niza, entre Hamburgo y Londres, en la colonia Juárez. Plena zona rosa. Una de las zonas más concurridas y vigiladas de la capital del país. Dentro de un restaurante de comida oriental, dos hombres armados habían ingresado al establecimiento
identificado a su objetivo en una mesa y abierto fuego sin mediar palabra. La operación duró segundos. Un hombre murió en el lugar. Otro resultó herido por impacto de proyectil. Una mujer que los acompañaba salió ilesa. Los agresores huyeron sin ser interceptados. La pareja del ejecutado declaró inicialmente que el hombre se llamaba Oscar Ruiz, pero ese nombre no cuadraba con los datos que comenzaron a surgir en las horas siguientes. Fue el periodista Carlos Jiménez, conocido por sus reportes en Cuatro, quien dio a conocer que las autoridades ya trabajaban sobre una línea de investigación distinta. El ejecutado no era Oscar Ruiz. Era presuntamente Oscar Noé Medina González, el Panú, compadre directo de Iván Archibaldo. Pero hay algo que hace esta historia todavía más reveladora. En los meses previos al ataque, el Panú había desaparecido completamente del mapa del conflicto sinaloense. Ya no figuraba en reportes de inteligencia. Ya no sonaba su nombre en operativos. Se había replegado fuera de Sinaloa, confiado en que la distancia lo mantendría a salvo. Tan confiado estaba que fue captado en imágenes comprando ropa en el Palacio de Hierro. Tranquilo, relajado, como un hombre que cree que sus problemas quedaron atrás. Pero días antes del ataque en la Zona Rosa, en Sinaloa, ocurrió algo que para quienes conocen los códigos del conflicto fue una señal inequívoca. Una casa fue incendiada en la colonia Chapule. Dentro, había un vehículo propiedad de Fidel, otro operador cercano a la estructura de los Chapitos. El vehículo terminó calcinado junto con la vivienda. En el mundo del crimen organizado, este tipo de acciones no son casuales. Son mensajes. Formas de decir que ya se tiene ubicado al objetivo, que ya se conocen sus puntos débiles, que el siguiente paso será directo contra la persona. El incendio fue el primer aviso. El restaurante de la Zona Rosa fue el cierre. Aquí es donde la historia se pone más oscura. Porque la pregunta central no es quién mató al Panú. La pregunta es, ¿cómo lo encontraron? Y la respuesta que circula con fuerza en los círculos que siguen de cerca el conflicto sinaloense es la que más incomoda. No lo rastrearon. No lo siguieron. No dieron con él por casualidad ni por un error operativo del propio Panú. Lo entregaron. Las versiones que toman fuerza apuntan a que la información sobre su ubicación exacta, su rutina, sus movimientos en la Ciudad de México, salió desde el entorno más cercano a Iván Archibaldo. Y que esa información tuvo un precio. $1.000.000. Es importante ser precisos aquí. Esta versión no ha sido confirmada por ninguna autoridad. La Fiscalía de la Ciudad de México no ha emitido declaraciones sobre vínculos del caso con organizaciones criminales. Oficialmente, el expediente sigue clasificado como homicidio doloso, sin más especificaciones. Pero el nivel de precisión con el que se ejecutó el ataque habla por sí solo. Dos hombres que entran a un restaurante en una de las zonas más concurridas de la capital, que identifican a su objetivo sin dudar, que abren fuego de manera quirúrgica y desaparecen sin complicaciones. Ese nivel de precisión no se logra con inteligencia propia construida desde cero. Se logra cuando alguien te dice exactamente dónde va a estar tu objetivo, a qué hora y con quién. Y eso nos lleva a la parte más reveladora de todo este análisis. Mayito Flaco y su facción parecen haber entendido algo que los Chapitos subestimaron. Que esta guerra no se gana únicamente con plomo. Que mientras los Chapitos apostaban por la fuerza bruta, por circular Kenboís en las calles, por grabar videos con armas largas y por mostrar músculo en las brechas de Culiacán y Mazatlán, la otra facción trabajaba en silencio en algo mucho más efectivo. Infiltrar el círculo de confianza. Comprar lealtades. Ofrecer cantidades de dinero suficientes para hacer tambalear vínculos que se creían irrompibles. $1.000.000 es una cifra considerable para cualquier persona. Pero para una facción que está dispuesta a invertir esa cantidad en un solo objetivo, significa que el golpe vale la pena estratégicamente. Porque lo que se compró no fue únicamente la ubicación del Panú. Lo que se compró fue la demostración de que el círculo íntimo de Iván Archibaldo ya no es impenetrable. Y esa demostración vale mucho más que $1.000.000 en el tablero de esta guerra. Detente un momento y procesa lo que acabamos de analizar. Un compadre.
no un operador de rango medio, no un aliado circunstancial. Un compadre de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. El tipo de vínculo que en el mundo del crimen organizado sinaloense se considera sagrado. Vendido. Por alguien que lo conocía. Por alguien que sabía exactamente dónde encontrarlo. Si esto se confirma, estamos ante uno de los episodios más oscuros de toda la fractura del cártel de Sinaloa. Porque no es solo la pérdida de un operador valioso. Es la evidencia de que la presión sobre los chapitos ha llegado a un nivel que está disolviendo lo único que mantenía unida a la estructura. La confianza. Piénsalo de esta manera. Durante meses, Iván Archibaldo y su gente proyectaron una imagen de cohesión interna, de una organización que resistía el embate de los mayos, la presión de las fuerzas federales y el desgaste de una guerra que no da tregua. Pero debajo de esa imagen, algo se estaba pudriendo. Y la noche del domingo en un restaurante de la zona rosa, ese algo salió a la superficie de la manera más brutal posible. Cuando el dinero puede comprar la ubicación de un compadre, cuando alguien del círculo más cercano al jefe es capaz de entregar esa información a cambio de $1.000.000, entonces la organización ya no se sostiene sobre lealtad, se sostiene sobre conveniencia. Y las estructuras basadas en conveniencia son las primeras en colapsar cuando la presión aumenta. El mensaje que reciben todos los que quedan dentro de esa estructura es devastador. Si el Panú, siendo compadre del jefe, puede ser vendido de esa manera, entonces nadie está a salvo. Ni siquiera los que se creen intocables. Ni siquiera los que están a miles de kilómetros de Sinaloa. Ni siquiera los que creen que sus palancas y sus contactos los protegen. La zona rosa no fue solo el escenario de una ejecución. Fue el escenario de una demostración. Una demostración de que la facción de los mayos ha encontrado la manera de golpear donde más duele. No en las brechas. No en los bloqueos. Sino en el núcleo mismo de la confianza que mantiene viva a cualquier organización criminal. Las investigaciones en la Ciudad de México continúan. Las cámaras de videovigilancia de la zona rosa han sido revisadas. Se han recabado testimonios de empleados del restaurante y de comensales que estaban presentes durante el ataque. Se trabaja en la identificación plena tanto de la víctima como de los presuntos responsables. Hasta el momento no hay detenidos. Los dos hombres que ingresaron al establecimiento y abrieron fuego lograron huir sin ser interceptados. Y la Fiscalía Capitalina no ha emitido declaraciones adicionales sobre posibles vínculos del caso con organizaciones criminales. Oficialmente el expediente sigue donde empezó. Homicidio doloso. Sin más. Pero fuera de los expedientes oficiales, la historia ya se cuenta de otra manera en Sinaloa y en los círculos que analizan este conflicto. Lo que ocurrió con el Panú no es un episodio aislado. Es parte de un patrón que viene tomando forma desde que estalló la fractura en el cártel de Sinaloa. Un patrón donde la facción de los mayos no solo compite en el terreno armado, sino que trabaja metódicamente en desmantelar la estructura rival desde adentro, comprando información, infiltrando círculos de confianza, convirtiendo la lealtad en una mercancía con precio de mercado. Los principales operadores de los chapitos ya no están en Sinaloa. Se han replegado hacia otras entidades, buscando distancia de un conflicto que los sigue alcanzando sin importar cuántos kilómetros pongan de por medio. Jalisco, Guadalajara, el centro del país. La misma estrategia que usó el Panú. La misma que no le funcionó. El conflicto en Sinaloa está lejos de terminar. Los enfrentamientos continúan. Las ejecuciones selectivas son cosa de cada semana. Y las próximas semanas serán determinantes para ver cómo responden los chapitos ante este golpe y ante las versiones que señalan traición desde sus propias filas. Si logran recomponerse o si este es el inicio de una caída más pronunciada, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es claro hoy es que la balanza se ha ido inclinando y que el enemigo más peligroso para los chapitos en este momento no está en las brechas de Culiacán. Está sentado en la misma mesa. Si este análisis te ayudó a entender lo que realmente está ocurriendo en el conflicto sinaloense, compártelo con alguien que necesite verlo. Aquí, seguimos documentando lo que otros no explican. Esto es México sin filtro. Nos vemos en el siguiente video.